Lección de noticias, momento de conversar ahora con el ex vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco. Buenos días, bienvenido. Para conversar un poco sobre el tema de conocer cuál es el rol del ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a la pandemia de la COVID-19. Ex vicecanciller, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con usted. ¿Cuál es el papel del Mire, ministerio para que quede un poco claro ante los oyentes en medio de esta pandemia, en medio de necesitar mayor cantidad de dosis de vacunas contra la COVID-19, por ejemplo? bueno, el papel de la Cancillería es ayudar, ayudar en una situación de emergencia nacional como es esta, de tal manera que eso es lo que hacemos en concurso con el Ministerio de Salud, que es quien realmente tiene la competencia en el área de las vacunas. La competencia propia de la Cancillería es el manejo de las relaciones exteriores, cuya dirección le corresponde al presidente, y ejecución y asesoría al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Servicio Diplomático del Perú. Ahora, señor Ponce, en los últimos días se ha cuestionado que la Cancillería, cuando la lideraba el exministro Héctor Béjar, no habría cumplido adecuadamente su papel como parte del proceso articulador para la gestión de la compra y la llegada de nuevas dosis de vacuna a nuestro país. ¿Cuál es su punto de vista, su apreciación? Sí, me parece que ha sido evidente que de la gestión de Wagner hasta la gestión de Béjar hubo un bajonazo muy importante en un tema tan emergente y grave como es este, ¿no? Por supuesto. Pero lo que yo les ruego tener en cuenta es que, aparte del tema de las vacunas, que es evidentemente de interés nacional en este momento, se tenga presente cuáles son los principales peligros que el Perú enfrenta en este momento. Yo creo que el Perú enfrenta a dos peligros convergentes que son obvios, ¿no? Uno es el Foro de Sao Paulo y sus amigos, todo el eje castrochavista que ansía tomar al Perú, y este es un peligro convergente con la ideología propia de Perú Libre, que nos acerca más bien en simpatías a ese tipo de régimen. En este contexto y en esta coyuntura, me parece que el papel de la Cancillería y del canciller es absolutamente fundamental y sustantivo, porque uno de los roles del canciller tiene que ser no solo de asesoría, sino a veces de firmeza con el presidente de la República, a fin de que los intereses permanentes del Perú, que son lo que nos corresponde proteger por antonomasia a nosotros como diplomáticos, estén bien salvaguardados en una circunstancia como la presente. Ahora, una de las situaciones que también marcó los cuestionamientos al ex canciller Héctor Béjar fue que no tuvo una postura firme en cuanto a las manifestaciones de que si Perú podría salir del Grupo de Lima o no. Si es que eso se hubiese dado en ese tipo de escenarios, ¿qué tanto nos podría afectar? Bueno, nos afecta... Porque se dejó abierta la opción. Claro, nos afecta en cuanto a la imagen internacional, porque ya les dije que la continuidad en la política exterior es muy importante. El Perú gestó el Grupo de Lima precisamente porque la dictadura chavista en Venezuela era una especie de cáncer continental apoyado por Cuba. Entonces, las simpatías ideológicas del ex canciller Béjar naturalmente tuvieron que ver en este deseo de alejarnos del grupo que se había gestado en el Perú durante la gestión, en realidad, de Pedro Pablo Kuczynski y de Ricardo Luna como ministro. Este es un punto muy importante, y yo creo que en la coyuntura que les mencionaba al principio, este peligro convergente, ¿no?, de una situación externa, digamos, personificada por el Foro de Sao Paulo y el castrochavismo, y una inclinación interna
a ideologías y políticas de ese tipo y encarnadas por esos países. Sí, doctor Ponce, y de acuerdo al perfil del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el señor Óscar Maurtua, ¿cree usted que tiene las capacidades, las competencias, las habilidades para poder tomar decisiones que le convienen al país, como es el caso, como muy bien usted lo señalaba, en el Foro de Sao Paulo y respecto al Grupo de Lima? Yo espero que las tenga. Lo espero francamente, es una aspiración, una esperanza mía y una esperanza de muchos diplomáticos de carrera y de prestigio. Es un momento en el cual el canciller tiene que ser firme y tiene que ser pedagógico en cuanto a sus explicaciones, a fin de que el gobierno como tal y el presidente particularmente, que es quien tiene la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales del Perú, puedan tomar decisiones que le convengan al Estado peruano, más que a su gobierno. Ahora, se suma el señor Maurtua como canciller a un gabinete que llega muy golpeado para este 26 de agosto a su presentación en el Congreso de la República. En su experiencia también como ex vicecanciller, ¿qué factores podrían sumar en estos días para que mejore un poco la imagen del gabinete? Yo creo que una de las responsabilidades más apremiantes del presidente de la República es reconfigurar su gabinete, porque la situación que van a enfrentar en el Congreso evidentemente tiene como punto focal las debilidades, por así decirlo amablemente, de los componentes del gabinete que han sido seleccionados cuidadosamente, diría yo, por el presidente, ¿no? Y han sido seleccionados cuidadosamente, parece que no por sus virtudes, sino más bien por sus defectos. Ahora, en el cuerpo diplomático, que usted lo conoce, tiene muy buenos vínculos, ¿cómo ha sido tomada la designación de Óscar Maurtua como ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ponce? ¿Hay tranquilidad? ¿Cuál ha sido la reacción? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Hay evidentemente esperanza porque es un colega y en ese sentido la esperanza surge de que siendo un diplomático de carrera comparta los valores del servicio diplomático que los he mencionado también. Claro. Muy bien. Sí, tenía una última consulta. Llamó mucho la atención, por ejemplo, de que el presidente en esta declaración, que ha sido breve en realidad, que hizo a la prensa esta semana, dijo que no hay que juzgar a los ministros, que las posiciones no están para juzgar en estos momentos. En su posición, nuevamente, le pregunto, de ex vicecanciller, más que juzgar, lo que se buscaba era un trabajo pronto en el ingreso de este nuevo gabinete. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo toma estas declaraciones del propio presidente de no juzgar a su gabinete? Creo que no se pueden tomar con seriedad, porque lo que le corresponde y es derecho de la ciudadanía y evidentemente de los medios de comunicación en general, es precisamente juzgar, vigilar y expresarse, porque el país es de los peruanos. El Estado es el Estado del Perú y es consecuentemente de los ciudadanos del país, no es del gobierno. Lo que al gobierno le corresponde es ajustarse a la Constitución, que es el conjunto de normas que limita el poder. El poder lo tiene el gobierno y el gobierno está limitado por la Constitución, que fija reglas muy precisas para su ejercicio. Y mientras esté vigente la Constitución de 1993, que es la que nos rige, esa es la Constitución que se debe respetar. Y el cambio de una Constitución es un problema sumamente serio, y más aún la idea irresponsable de una asamblea constituyente que la Constitución vigente no contempla en absoluto
porque sometería al Perú a la más profunda incertidumbre y al más grave de los vacíos. Perfecto. Muchísimas gracias a Eduardo Ponce de Vivanco, ex vicecanciller, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Nosotros, Carlos, nos vamos a escuchar a los anunciantes, también a escuchar a los titulares y luego venimos con más información.